Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando de algo realmente indignante, algo que no se puede creer que solamente pasa en Argentina. Y como vamos a ver a continuación, la casta política argentina ha decidido subirse un 40% el sueldo, algo que realmente parece una tomada de pelo, un chiste, entendiendo la brutal situación que se está viviendo, especialmente de los privados, empresas cerradas, pymes cerradas, negocios que no están funcionando más, gente en la calle. Y que también entendemos que el gobierno es financiado por los impuestos de todos. No hay otra forma de financiarlo. Y aún así han tomado la decisión de no importarle lo que pasa a los ciudadanos y subirse sus sueldos. Incluso, como vamos a ver después, subirse sus sueldos hasta por encima de la inflación. O sea que ni siquiera esto es una actualización de precios. No, están ganando más. Totalmente innecesario. Gente que además sabemos que seguramente un gran porcentaje ni siquiera debería estar en el gobierno, ni siquiera debería estar recibiendo esos sueldos. Deberían estar en el sector privado haciendo cosas útiles. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren la primera noticia, después igual les voy a estar mostrando qué es lo que pasó en el resto del mundo para que entendamos que además esto es algo que no se ha dado en otros países, por el contrario, se bajaron los sueldos, no se los subieron. Miren lo que dice la noticia: diputados y senadores se subieron el sueldo un 40%. 11 puntos más que la inflación que proyectaron en el presupuesto. O sea, ellos mismos dicen que están ganando más de lo que debería ser una actualización porque ellos mismos fijaron cuánto iba a ser la inflación esperada y están haciéndolo por arriba de esto. O sea, por un lado, demuestran que ellos mismos saben que la inflación va a ser muchísimo más a la que ellos esperan, a la que ellos han dicho que es la que va a haber. O sea, es una mentira. Y por otro lado, que es lo más importante, se están subiendo el sueldo en un país que está fundido, que como hemos visto en videos anteriores no había plata ni para comprar vacunas. Gente que está trabajando desde sus casas, que realmente trabajar entre comillas, porque muchos no sabemos ni qué hacen, ni a qué se dedican, ni qué aportan a la sociedad. Es burocracia, gente que no hace realmente nada verdaderamente útil y que por el contrario destruyen, hacen que cada vez el sector privado esté más arruinado, que cada vez haya más gente en la calle, que cada vez haya más empresas que tienen que cerrar, porque estos costos son insostenibles. Incluso para sostener esto, cada vez vemos que suben más los impuestos. Es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Y los únicos beneficiados son la casta política, que eso es lo más indignante. Justamente los que se llenan la boca de los grandes terratenientes, los que tienen grandes ingresos, los más ricos, son ellos. O sea, son los que más ganan, son los que más se suben los sueldos, son los que más beneficios tienen, son los que mejor viven. Hemos visto que son los que tienen una diferencia brutal referente al resto de los ciudadanos. O sea, los sueldos son muchísimas veces mayores que los sueldos promedios, ni hablar del sueldo mínimo. Es una injusticia aberrante, algo que no debería estar pasando y que también me parece impresionante cómo la ciudadanía, cómo el pueblo, cómo todos los argentinos no estamos hablando de esto y no estamos haciendo nada. Se permite que con nuestro dinero que sale de nuestros impuestos se suban el sueldo indiscriminadamente para no sabemos qué, porque ni siquiera es que lo justifican y lo hacen impunemente. Es realmente una locura. Miren acá un tweet que, si bien lo pongo, no por el partido al cual representa, porque no me siento en absoluto representado por ese grupo político, pero sí me parece interesante lo que dice. Evidentemente, CFK Argentina y Sergio Massa están en contra de todos los argentinos, o sea, son justamente quienes votaron esto: Cristina Kirchner y Sergio Massa. Miles de comerciantes están fundidos y tenemos desempleados en todos los rubros. Propuse que se reduzcan los sueldos políticos y a ellos se les ocurre un aumento, no tienen vergüenza. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice. En este sentido, sí tiene razón. Es así, es una verdadera tomada de pelo lo que hacen. Miren, por ejemplo, también esta publicación de Instagram que tiene toda la razón. Es lo que creo que la mayoría de la gente piensa. El pueblo está sin laburo, sin ingresos, con inflación y encerrados. ¿Y la Cámara de Diputados se sube el sueldo un 40%? Una vergüenza, es que lo es una verdadera vergüenza. No puedo creer que pasen estas cosas. Otro político acá también, repito, no tengo ninguna afinidad con ninguno de los políticos que estamos viendo. Solamente estoy publicando tweets en los que dicen la verdad, en los que considero que tienen razón. Y acá otro que dice: con más de un 70% de pobreza infantil en el conurbano. Es que es una aberración. O sea, hemos visto los datos en videos anteriores y es todo aberrante. ¿Cómo pueden hacer esto? Comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y ahora pagarán retroactivos. Es una verdadera locura. Con esa realidad, la política se aumentó un 40% de sus sueldos. ¿Perdieron el sentido común o el corazón? Es que ya ni siquiera es, como dijo este hombre, sentido común, porque en cualquier país con sentido común, como vamos a ver después, se bajaron los sueldos. Entendieron la situación. Y si le pedimos corazón, claramente
no tienen, pero aunque sea, me parece que en una situación de pandemia como esta, algo que no se ha vivido nunca, una de las peores crisis, capaz la peor crisis que se vivió en Argentina, no solamente por la pandemia, sino que por el desastre económico que se viene acarreando de años, hoy en día es no pensar en los ciudadanos, no pensar en la gente, no pensar en todos los problemas que se están viviendo. Si querían subirle a alguien, se lo hubieran subido a la gente que realmente no tiene recursos, hubieran evitado un montón de impuestos a los que no están pudiendo trabajar porque el gobierno ha decretado que se tienen que quedar en su casa y no pueden salir a trabajar, hubieran solucionado la vida de, como decía este hombre, tantos niños que están sumidos en la pobreza y ni comen. Y no, vamos a subirle los sueldos a los políticos que no hacen nada, salvo excepciones contadas con la mano, con una mano, que será gente que realmente hace algo y que son útiles para la sociedad, pero el resto son verdaderamente gente que no aporta nada. Por el contrario, cada vez que sacan alguna nueva propuesta que venga del gobierno, de este, del anterior, de todos los que hemos tenido en el país, son para destruir más la economía argentina, para destruir más la vida de la gente. Rara vez sale algo bueno. Entonces, tenemos que entender que esto es una verdadera locura. No puede funcionar un país así. Y miren, por si nos queda alguna duda, ¿qué es lo que se hizo en el mundo para que entendamos que esto es una verdadera locura? Todavía más entendiendo que esto está pasando en Argentina. O sea, incluso en países mucho mejores, por lo menos en lo económico y en lo social, se tomaron decisiones opuestas. Miren el caso de Italia, del año pasado. Italia vota reducir en 1/3 sus parlamentarios. O sea, en vez de subirse el sueldo, sacan gente, que es lo lógico. Por lo menos para mí habría que sacar gente y bajarle el sueldo a los que están. Son prácticamente nuestros empleados. La casta política son empleados del pueblo. Responden a nosotros. El Estado es el empleado de la gente. Toman decisiones, son representativos en ciertas cosas, obviamente, pero trabajan gracias al dinero que le aportamos todos, así que son nuestros empleados y deberían comportarse como tales. No pueden hacer este tipo de cosas. Ese es el problema de que sean realmente una casta. Son una casta política. Bueno, algunos podrían decir, esto sucedió en Italia. Italia, primer mundo. Bueno, está bien, puede ser. Vamos a ver en Latinoamérica. Miren esta nota que dice: reclamo en Argentina, coronavirus. Los países de la región que recortaron los sueldos de la política en medio de la pandemia. Y acá tenemos varios casos. Primero, México. Dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los salarios de los altos funcionarios públicos del país se van a congelar por el impacto del COVID-19. Totalmente de acuerdo, un aplauso, una medida genial, no es tan difícil de ejecutar y es ajustarse un poco los que se tienen que ajustar, los que viven mejor en un país que seguramente, como el resto de Latinoamérica, los políticos ganan muchísimo más que el resto de las clases. Otro país más, al lado, no tenemos ni siquiera que irnos tan lejos, tantos kilómetros, Uruguay. Autoridades uruguayas anunciaron el fondo coronavirus y este se financiará con los aportes de un recorte de los salarios públicos y jubilaciones elevadas, con tasas de entre 5 y 20%, o sea, los que ganan mucho en sus jubilaciones les recortan y de ahí va para este fondo. Y todos los que están con algún tipo de salario público, también. Genial. Paraguay. Otro, dice, el gobierno paraguayo anunció una mesa de diálogo para consensuar una reforma estructural del Estado, además de recortes salariales entre parte de los funcionarios en el marco de las medidas para frenar el impacto económico. Otro aplauso, genial, es lo que hay que hacer, más en un país con menos recursos como puede ser Argentina. Costa Rica, el gobierno de Costa Rica planteó también un recorte al gasto público. El Fondo Social se financiará con un recorte de unos 175 millones de dólares del presupuesto público. No estamos hablando de poco dinero. Además, miren que esto es lo más indignante de todo. Veamos en el video que hice hace unos días que había salido un representante del gobierno a decir que no se habían comprado vacunas porque había que gastar 30 millones de dólares más, lo cual era un gasto que parecía en teoría muy alto. Sabemos que para un país es nada, es un vuelto. Pero miren, el caso de Costa Rica, solamente con este pequeño recorte a la casta política, recortaron 175 millones de dólares. ¿Saben la cantidad de vacunas que se compraba con eso? O sea, todas las que el gobierno no compró en Argentina y seguían sobrando más de 100 millones. O sea, es una locura. Y acá tomamos las decisiones opuestas. Aumentarle los sueldos a los que menos había que aumentarle el sueldo. Si había que elegir a alguien de todo el espectro de los ciudadanos, eran los últimos que deberían haber recibido una actualización. Es realmente indignante y sigo insistiendo sobre lo mismo que he dicho en tantos videos. No puedo creer que estas cosas pasen impunemente, que simplemente las vemos en las noticias, nos indignamos y ahí termina. Por eso justamente que hago este tipo de videos, porque me parece que esto se tiene que saber, se tiene que hablar, tiene que estar en boca de todos, porque si no van a seguir haciendo lo que quieran. Son totalmente impunes. Van en contra de cualquier principio, hasta incluso moral, con estas medidas que se toman. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación.
También si son de algún otro país que sucedió algo similar, que se hayan subido los sueldos, sería interesante que lo dejen en los comentarios. Y todo lo que quieran agregar, ya saben. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.